Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Y Jesús añadió: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Hace 2 meses estaba yo predicando en la ciudad de Atlanta, y estaba yo escuchando confesiones, y se acerca un hombre y me dice: padre, yo no sé si debería estar en este lugar con usted, porque mi vida es una confusión en este momento. Realmente no sé qué hacer, padre. Yo vi el rostro de aquel hombre, estaba decaído, estaba deprimido, y pude ver el dolor que había en su corazón. Y le digo yo: ¿qué te está pasando que te hace sentir como estás? Me dice: padre, yo hace 7 meses perdí mi trabajo. Yo tengo mi esposa y 4 hijos. Estoy perdiendo mi casa y no tengo dinero para pagar ni siquiera el carro y traer comida a mi casa. Y me dice este hombre: yo ayudo en mi parroquia. Yo soy de las personas que le da la bienvenida a la comunidad cuando nos reunimos para la misa. Pero sabe una cosa, padre, aunque yo sirvo en mi iglesia, sin embargo yo siento que en este momento estoy perdiendo mi fe en Dios. Y me dice este hombre: padre, ¿es pecado que yo esté dudando de la presencia de Dios? Y yo, que lo veo a él con tanto dolor, le digo: hermano, déjame te digo una cosa. No es pecado que estés dudando en este momento de la presencia de Dios. No es una ofensa contra Dios el que tú dudes de Él en un momento dado de tu vida, porque Dios sabe muchas veces lo que nosotros tenemos que enfrentar en esta vida. Y cuántas veces en esos momentos de dolor, en esos momentos de tristeza, en esos momentos de tragedia, nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Oye, hermano y hermana, déjame decirte una cosa. Cuando tú tengas que pasar por esos momentos donde tú empieces a dudar de la presencia de Dios, déjame te digo una buena noticia: no es pecado que tú dudes en algún momento en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque hasta el mismo Jesús dudó. Y estando en la cruz, Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? En la cruz Jesús también dudó. Y es normal que en la vida también nosotros a veces dudemos. ¿Cuántas veces quizás tú has dudado y te has preguntado: ¿dónde está Dios? Si Dios hubiera estado aquí,
no hubiera pasado esto. Si Dios realmente existiera, no hubiera tenido que pasar por esa tragedia. Oye, hermano y hermana, yo te digo una buena noticia. Cuando tú dudas, Dios sabe por qué estás dudando. Pero Dios no se queda callado. Dios envía su Espíritu Santo para que a través de su Espíritu puedas encontrar la verdad. La verdad te haga libre y puedas pasar de ser un incrédulo a un creyente en el poder de Jesucristo el Señor, que ha resucitado y está en medio de su iglesia santa. ¿Qué hacer cuando tú dudes? Escucha, ¿qué hacer cuando tú dudes? Primero, busca la razón por la cual tú estás dudando. Busca el por qué esa duda está dentro de ti. Tomás encontró la razón. El hombre quien él amaba, el hombre en quien él había puesto su confianza, llamado Jesús, había muerto. Tomás se sentía destrozado. Su amigo, su hermano, su compañero, su maestro había muerto. ¿Cuántas veces la muerte de un ser querido destroza nuestra fe? Se murió tu madre, tu padre, un hermano, una muerte repentina, trágica, y de pronto esa muerte de ese ser querido también destroza tu fe. ¿Y cuántas veces tú dices: Dios mío, ¿por qué lo permitiste? Créanme, hasta yo le hice esa pregunta a Dios. Hace 13 años, cuando murió mi hermano, y yo veía cómo mi hermano con 27 años lo bajaban en ese ataúd para enterrarlo. Créanme que yo decía: Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿Cuántas veces, hermano y hermana, en momentos de tragedia nos preguntamos: Señor, ¿por qué lo permitiste? Señor, si tú realmente existieras, hubieras hecho alguna cosa para prevenir este daño o esta tragedia. Hermano querido, hermana querida, muchas veces los enfrentamientos, dolores de la vida causan en nosotros que nos preguntemos: ¿realmente existe Dios o no existe? Pero déjame te digo una cosa: cuando tú te preguntas con honestidad, ¿realmente existe Dios o no existe?, estás buscando una respuesta para ese dolor que hay dentro de ti. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que Dios entiende ese dolor. Busca el por qué estás dudando. Pregúntate: ¿por qué estoy dudando? Y cuando tú aclaras el por qué estás dudando, ya llevas media respuesta encontrada para tu vida. Segundo, no tengas miedo a preguntar. No tengas miedo a preguntar. ¿Saben qué me llama a mí la atención de este evangelio? Que Tomás pregunta, pero Jesús nunca lo regaña. Jesús no le dice a Tomás: Tomás, por favor, déjate de cosas. Tanto tiempo con ustedes y ahora me sales con esa pregunta. No, Jesús no reprende a Tomás. Jesús no lo regaña, Jesús no lo recrimina, porque Jesús entiende la importancia de preguntar. ¿Cuántas veces, hermano y hermana, tú tienes duda, pero no preguntas porque te da vergüenza qué van a pensar los hermanos? Te da vergüenza qué va a decir tu mujer, o qué va a decir tu marido, o qué va a decir tu papá o tu mamá, o qué va a decir el sacerdote. Oye, hermano y hermana, déjame te digo una cosa: a menos que tú preguntes, no encuentras la respuesta. Es importante que tú comuniques tus dudas, porque el que pregunta siempre encuentra una respuesta. Así que no tengas miedo de preguntar, aunque sepa que el que está respondiendo a lo mejor no tiene la respuesta verdadera. Pero no tengas miedo de preguntar. A mí me encanta un niño que un día, hablando con su papá, él sabía que el papá no tenía mucho conocimiento. Y el niño que estaba en la escuela le dice: papá, ¿tú sabes en qué año Estados Unidos fue liberado? Y el papá le dice: hijo, la verdad que no tengo ni idea. Oye, papá, ¿tú sabes dónde fue que nació Jesús? Hijo, qué pena, pero la verdad no sé. Oye, papá, ¿tú sabes cuándo fue que se acabó la esclavitud en los Estados Unidos? Y el papá dice: hijo, la verdad me da pena contigo, pero no sé.
Y ya el papá estaba con vergüenza y el niño le dice: oye papá, ¿te molesta que te pregunte tanto? Y el papá le dice: no hijo, porque si no preguntas no vas a saber la respuesta. Oigan, a veces hay que preguntar aunque el otro no tenga la respuesta. Pero pregunta, pregunta. Y sabes una cosa, tú siempre te puedes acercar al padre Mario y a lo mejor te va a decir: no sé la respuesta, pero yo tengo un excelente amigo que se las sabe todas, Mr. Google. Nomás voy al internet y encuentro todas las respuestas. A veces hay gente que me llama a mí, me hacen preguntas que yo nunca había escuchado, y entonces yo estoy en el teléfono y me están preguntando y yo estoy escuchando y estoy googleando, buscando la respuesta, y la encuentro en el internet y se la digo a la persona, y de pronto escucho que la persona me dice: ay padre Mario, usted es el sacerdote más inteligente que yo he conocido en mi vida. Y la verdad es que no creo que sea el más inteligente, quizás soy el más avispado. Porque si existe una herramienta como es el internet, es para que tú busques. Pregunta y escucharás la respuesta. Cuando tengas duda, pregúntale a Dios, pregúntale a alguien más. A veces hay papás que me dicen, y el otro día me decía una mamá: padre, estoy preocupada porque mi hijo está perdiendo la fe. Y le digo yo: señora, ¿qué le hace pensar que su hijo está perdiendo la fe? Y me dice: padre, es que mi hijo está preguntando mucho. Pregunta acerca de Dios, de la iglesia, de los curas. Yo creo que está perdiendo la fe. Y le digo yo: señora, dele gracias a Dios que su hijo está preguntando, porque el hecho de que él pregunte significa que está interesado en aprender acerca de su fe. Benditos sean los que preguntan, porque los que preguntan encontrarán la respuesta de su vida, en el nombre de Cristo Jesús, que es la respuesta para cada uno de nosotros. Primero, pregunta por qué dudas. Segundo, pregunta el por qué. Comunica tu inquietud, comunica tus dudas. Tercero, revisa los hechos. Revisa los hechos. ¿Qué hizo Tomás? Tomás dijo: a menos que yo vea, a menos que yo toque, a menos que yo sienta, no voy a creer. Saben, a mí me encanta eso de Tomás. Hola. ¿Saben por qué me encanta eso de Tomás? Porque Tomás fue el hombre que dijo: yo voy a creer el día en que yo experimente lo que ustedes me están contando. En otras palabras, Tomás está diciéndole a los compañeros: ustedes me están contando una historia muy linda, pero yo también necesito experimentar lo que ustedes me están diciendo. Yo no voy a creer simplemente porque ustedes me lo están diciendo. Yo tengo que ver, yo tengo que experimentar. Oye hermano y hermana, déjame decirte una cosa. Es importante que tu fe madure, es importante que tu fe crezca. ¿Cuántas veces nosotros decimos: yo creo porque mi papá me dijo que tenía que creer, yo creo que voy a la iglesia porque mi mamá me dijo que teníamos que ir a la iglesia? Es importante que tú encuentres el por qué estás creyendo en lo que tú estás creyendo, y que no simplemente creas porque tu mamá cree, o porque tu papá cree, o porque tus abuelitos creen. No, tú tienes que creer porque tú has profundizado en tu fe. Eso fue lo que hizo Tomás. Tomás profundizó en su fe. Y saben, a veces yo siento que a nosotros como católicos nos falta profundizar más en nuestra fe. En este año de la fe tenemos que tratar de profundizar más en el conocimiento de lo que nosotros creemos. Yo no sé si una vez les conté a ustedes que estaban dos católicos reunidos y estaban discutiendo el día en que Jesús murió. Oigan, dos católicos estaban discutiendo el día en que Jesús murió, y uno decía que Jesús murió el viernes y el otro decía que el jueves. Uno el viernes y el otro el jueves. Y de pronto vinieron a la parroquia de San Jan Fisher y vieron que salió un hermano de la iglesia. Dijeron: ese hermano ha hecho el retiro de Maús, ese hermano lee en la iglesia, ese hermano va a los grupos de oración, ese sabe la respuesta, preguntémosle a ese hermano. Y se acercan y le dicen: oye hermano, ¿sabes que estamos aquí discutiendo? Jesús murió el viernes, pero el otro dice que el jueves. Tú que sabes tanto, que vas a la iglesia, dinos cuál es la respuesta verdadera.
Y aquel hermano se queda en silencio, se rasca la cabeza y dice: honestamente, yo no sé qué día murió Jesús, pero lo que sí sé es que el día miércoles amaneció muy enfermo en la mañana. A veces la gente no sabe nada. Oigan, ni siquiera el día en que murió Jesús. Ni siquiera el día en que murió Jesús. A veces a mí me gustaría hacer un examen a todos ustedes, a ver si los voy a coger. Más aún, yo creo que hoy los voy a poner aquí a hacer un examen. Hay que profundizar en tu fe. Por eso es importante, cuando haya retiros, cuando haya seminarios, cuando haya actividades, vengan muchachos, vengan muchachas, vengan todos, porque este es el año en que tenemos que conocer más y profundizar más en nuestra fe. Y por último, cuando tú preguntas, comunicas tus dudas y buscas los hechos, tú pasas ya de ser una persona que duda a una persona que cree. Y me encanta a mí la respuesta de Tomás: Señor mío y Dios mío. Esto fue lo que hizo Tomás. Levanta tus manos, por favor, Edwin. Ponte de pie, por favor. Imagínense que ese es el hermano de Edwin es Jesús, imagínenselo por un momento. Yo sé que hay que hacer un esfuerzo en la imaginación, pero imagínenselo. Miren, de cuenta que este hermano Edwin es el hermano de Jesús, nuestro Señor. ¿Qué hizo Tomás? Tocó. Con sus dedos tocó donde estaban las cicatrices de los clavos. Pero no solamente eso, tocó su costado. Hay un billete aquí de 20, hermano. El padre Mario sabe dónde mete la mano. Metió la mano en su costado, sí, donde la lanza había atravesado el costado de Jesús. Y cuando Tomás tocó sus manos y su costado, ¿qué dijo? De inmediato: Señor mío y Dios mío. Todo lo había aclarado. Dejaba de ser un incrédulo para convertirse en un creyente en Cristo Jesús. Oye, hermano y hermana, yo no sé cuántos de ustedes hoy día están dudando, pero ¿saben qué espero yo? Que al final de esta misa tú salgas de aquí con tus dudas aclaradas y con tu fe puesta convencidamente en Cristo Jesús, porque has visto las manos del Señor y realmente crees que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre Celestial. Voy a terminar contándoles una historia. Escuchen todos una historia que les voy a contar, de una abuela que vivía con su nieto. El niño había perdido a su padre y a su madre en un accidente, y la abuela se había quedado con él. Vivían en un apartamento de 2 pisos, y en una ocasión, mientras dormían, se incendió el apartamento. El niño dormía en el 2.º piso y la madre en el 1.er piso. Cuando la abuela se dio cuenta que el apartamento estaba incendiándose, de inmediato trató de subir para rescatar al niño, pero el fuego no la dejó llegar y la abuela murió en medio del incendio. El niño desde su cuarto empezó a gritar pidiendo auxilio, empezó a llorar y pidiendo que lo rescataran, pero nadie sabía qué hacer en ese momento. Todo el mundo estaba mirando, pero nadie se atrevía a hacer alguna cosa. De pronto un hombre apareció entre la multitud. Aquel hombre empezó a abrir campo. Y oh sorpresa, cuando lo vieron treparse por un tubo que subía hasta el 2.º piso. Era el tubo del drenaje de aquel apartamento. El hombre, en medio de aquel tubo ya caliente por el fuego, empezó a subir con sus manos expuestas ante el fuego. Logró llegar hasta arriba, meterse al cuarto donde estaba el niño, y unos minutos después vieron bajar al hombre por aquel tubo, descolgándose con el fuego y el calor del tubo, con el niño a sus espaldas. Una semana después hubo una reunión en aquel pueblo, en aquella ciudad, para decidir con quién se iba a quedar el niño. Había muerto su padre, su madre y su abuela. No tenía ahorita el niño ningún familiar quien se quedara con él. Así que dijeron: ¿quién quiere quedarse con el niño? Y de pronto un agricultor dijo: yo quiero quedarme con ese niño porque yo tengo un pedazo de tierra muy grande y me gustaría que viviera en mi casa y enseñarle cómo labrar la tierra. De pronto dijo un maestro: yo quiero quedarme con ese niño porque yo soy maestro y le voy a dar una buena educación.
De pronto dijo un banquero: yo tengo dinero suficiente para darle una buena casa y una buena educación y un buen hogar. Yo me quiero quedar con ese niño. Y de pronto el juez dice: ¿alguien más que pueda ofrecerle algo a este niño? Y de pronto un hombre se levanta en la parte de atrás y dice: yo no tengo tierras, yo no tengo educación, yo no tengo casa, yo no tengo dinero, pero sí le puedo ofrecer a ese niño lo que tengo en mi corazón, mi amor. Y cuando dijo esto, empezó a caminar, sacó sus manos de los bolsillos y se acercó de esta forma, mostrando sus manos. Oh sorpresa cuando vieron que sus manos estaban quemadas. Y de inmediato el niño, cuando vio sus manos, ¿saben qué hizo? Reconoció que era el hombre que lo había rescatado, el hombre que lo había salvado. En sus manos vio las cicatrices y reconoció el hombre que lo había rescatado de ese incendio. ¿Y saben qué dijo aquel niño? No se preocupen, que yo decido con quién me voy. Me voy con el hombre cuyas manos me hablan de su amor por mí. Ese es el hombre con el cual yo me quiero ir. Oye, hermano y hermana, hoy yo quiero que tú mires las manos de Jesús, y cuando mires las manos de Jesús puedas ver en sus manos las cicatrices de los clavos. Y esos clavos Jesús los sufrió por amor por ti y por amor hacia mí. Y ojalá nosotros al final de esta misa podamos hacer una decisión: yo me voy de este lugar, pero me voy con Cristo Jesús, porque Cristo me rescató, Cristo me salvó, y quiero por siempre estar con mi Señor. Bendito sea Jesucristo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.